¿cómo le va? Hola, bien, ¿cómo le va? Bueno, de nuevo acá en Psico Garage. Qué lindo. Me tiene doble hoy. Sí, 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 Bueno, qué lindo. Bueno, hoy pensaba y pensábamos, previo a este encuentro, en hablar sobre los mitos, ¿no? En relación a la psiquiatría, en relación a la medicación, en relación a los estigmas que por ahí hay en cuanto a las personas que tienen que tomar medicación por alguna afección psiquiátrica. ¿Qué nos puede ir diciendo sobre esto? ¿Qué podemos ir conversando sobre esto, mejor dicho? bien. Hay muchos neuromitos, Ujú. así les llaman a algunos, ¿sí? Y entonces, uno de los principales es que si uno pone intención o voluntad, se puede curar, que la mente domina la materia. Yo a esa gente le digo que se cambie el color de ojo voluntad, sino usar unos anteojos de contacto, o la altura, o el tamaño de las orejas, o el pelo. O cualquier tejido, inclusive un lunar borrarse. Bueno, alterar el funcionamiento de un circuito neuronal es más o menos lo mismo. La zona de la intención mental, la zona de la fantasía, con el solo hecho de visualizar no puede hacer que una función se cambie, ni cambiar, por ejemplo, la estructura del sistema nervioso cardíaco, que es un sistema realmente muy simple. El sistema nervioso cardíaco es muy simple, comparado con el sistema nervioso central, en cuanto a la cantidad y complejidad de células que éste tiene. Sin embargo, la gente acepta naturalmente tomar un antiarrítmico y no tiene ningún inconveniente. Pero usar un psicofármaco, sí, porque hay muchísimos mitos o fake news, llamémosle, donde cree la gente que si pone intención en modificar algo, lo va a lograr. Primero, por ejemplo, el sistema que a mí más me gusta, el sistema amigdalino, ¿sí? Las vías, ¿sí? Amígdalo-corticales, o sea, ¿cuáles van del núcleo amigdalino, que es el núcleo de alarma de la corteza, son así un montón. Y las vías que llegan de la corteza a la amígdala son poquitas. Entonces, la influencia, por ejemplo, por vía de la palabra técnica del núcleo amigdalino lleva muchísimo tiempo. Y a veces, en un periodo de crisis, es muchísimo mejor ajustar una medicación para organizar el funcionamiento, porque una vez que se activa el núcleo amigdalino, domina o toma todo el funcionamiento del sistema nervioso central. Y la persona no puede hacer otra cosa más que tener, por ejemplo, un ataque de pánico. Sí. Bueno, ahí es cuando nosotros, los psicólogos, tenemos una imposibilidad de poder trabajar. Cuando ese sistema está tan en alerta que todas las intervenciones que hacemos no funcionan, no funcionan, no funcionan, no funcionan. Vemos que no funcionan y sentimos que es como remar en dulce de leche. Y cuando de repente le decimos, bueno, me parece que a lo mejor vamos a tener que necesitar una interconsulta psiquiátrica, wow, pero no, Sí, pero bueno, yo no. técnicamente sería lo mismo que si usted está haciendo un tratamiento de rehabilitación física. Y lo manda al traumatólogo y el traumatólogo le da un antiinflamatorio para los rodillos. Nada más que la gente cree que la persona inteligente puede dominar su cerebro y eso es falso. ¿Sí? A veces las personas más inteligentes son las que más se enferman por sobrecarga. La inteligencia no es un indicador de disminución de la posibilidad de tener un problema. De hecho, muchísima gente muy inteligente se deprime y hasta se ha suicidado. Si uno ve escritores famosos que se han suicidado, o autores famosos que se han suicidado, ¿por qué? Actores. Porque la gente sobrecarga sus posibilidades, tiene una altísima inteligencia, pero la inteligencia no previene una disfunción. Y la inteligencia no modifica tampoco el funcionamiento del cerebro cuando éste está sobrecargado o tiene algún grado de lesión. Además, sí. Una vez usted me enseñó y me dijo, el cerebro es un órgano, como la mano, como el brazo, como las piernas, y a veces se enferma. Y cuando se enferma necesita una medicación. Y es algo tan sencillo como eso. A ver, uno lo dice, pero
para la cultura en la que ahora estamos también pasando, por eso, por las fake news, que tenemos que hablar sobre estos movimientos, bueno, por ahí alopáticos, no, homeopáticos, perdón, no es alopáticos, homeopáticos, o de yurvería, creo que se le llama, o métodos alternativos, también llaman a esto, ¿no? A dirigir, bueno, no, la medicación no, es mejor probar esta alternativa, es mejor probar esta técnica, probar lo otro, y resulta que las personas se empiezan a quedar sin las herramientas que están validadas científicamente. Y además sin la herramienta que funciona mejor, porque si uno ve estas religiones o métodos, está bien, es respetable. Algunos tienen 5.000 años, perfecto. ¿Sí? En los últimos casi 100 años, la psicofarmacología ha hecho avances que a ellos les llevó 5.000. Y hoy, la medicación de hoy, ¿sí?, es muy eficiente y genera muy poco efecto colateral. Hace unos 40, 50 años había películas con respecto a, una era Atrapado sin salida, fue una película que hizo Jack Nicholson, excelente actor. Pero la gente se quedó con la idea de que el actor babeaba por la medicación, si bien había medicación que hacía eso en los años 60, 50, porque ahí como era el principio de la era farmacológica, todo era error de ensayo. Los psicofármacos en realidad no surgen como psicofármacos, surgen por un hallazgo. Claro. ¿Sí? Surgió como la búsqueda de un medicamento para tratar la tuberculosis. Cuando se lo daban a pacientes psiquiátricos en hospitales, veían que estaban más tranquilos. De ahí deriva la investigación. Pero hoy los psicofármacos son totalmente seguros, con muy pocos efectos colaterales. Y en esa película, en realidad, a Jack Nicholson, cuando queda totalmente anulado, le hacen una psicocirugía, que eso en este país, gracias a Dios, no se hizo nunca. En Estados Unidos era bastante común hace muchos años, ¿sí? La lobectomía, que eso era un corte en una vía nerviosa que dejaba a la persona sin un funcionamiento del córtex prefrontal, entonces lo dejaban sin voluntad, sin acción y por lo tanto tranquilo, pero sin la posibilidad de hacer otra cosa o rehabilitarse. Entonces, en el avance de estos últimos años, la psicofarmacología ha logrado cosas que todos estos otros métodos, basados en paradigmas muchas veces religiosos, ¿sí?, son como la diferencia entre ponerse a la vera y tomar un antibiótico en una infección. Si uno tiene infección de piel, puede ponerse aloe vera, ponerse una intención, ¿sí?, o un antibiótico que solucione esa infección de piel. Bien. Ahora, doctor, ¿cuáles son, decíamos, en los años 60 tenían muchos efectos secundarios de estas medicaciones, como usted bien dice? Hoy me dice que tiene pocos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían y desde qué medicaciones podríamos estar hablando? Hoy más que nada lo que se ven son muchos casos o muchos trastornos de ansiedad, de depresiones mayores. ¿Cuáles serían en estos casos, por ejemplo, los efectos secundarios? Por ejemplo, como para decir, de algunas medicaciones, se puede, o depende cada uno. Hay fármacos más seguros, Uh-huh. son los que yo tiendo a usar, ¿sí? Y hay fármacos que, de acuerdo al tiempo de desarrollo o algunos otros factores, ¿sí?, son cada vez más inseguros. Para el trastorno de ansiedad no es tanta la inseguridad farmacológica. Uh-huh. En un primer nivel se usan los ansiolíticos. Hay mucha gente que tiene el mito de la adicción al ansiolítico. Sí. La escuela americana pretende que el ansiolítico es un antibiótico y eso es falso. Hay otra hipótesis que dice que la persona que tiene ansiedad tiene menos neuronas GABAérgicas, entonces necesita un aporte. Así como una persona que tiene una disfunción del páncreas va a necesitar un poquito extra de insulina, ¿sí?, o algún otro medicamento. Y yo he visto en mi experiencia que la gente que realmente tiene ansiedad
nunca se vuelve adicta, pero sí la necesita, y esa baja de voltaje pequeña hace que tengan un funcionamiento mucho mejor. Entonces, los ansiolíticos de tipo benzodiazepina, clonazepam al personal, son totalmente seguros. De hecho, surgen para que el efecto Marilyn Monroe, que era barbitúrico con alcohol, no se vuelva a dar. Porque a diferencia de los barbitúricos, que bloqueaban el centro respiratorio vulvar con el alcohol, los ansiolíticos de tipo benzodiazepínicos no lo hacen. Otro fármaco muy usado en trastornos de ansiedad son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. ¿Sí? Conocidos como antidepresivos. Pero como yo le digo a la gente, en psiquiatría no hay anti nada. Lo único anti, ¿sí?, son los antibióticos. De ahí se puso de moda decirle anti a todo. ¿Sí? Anti-culebrilla, anti-zapateo, antihipertensivo. No hay antihipertensivos tampoco. ¿Sí? Hay moduladores también de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, no existe, ¿sí? Pero para vender se le pone anti. Bueno, el inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, eso, poner una caja para vender como comprimido es muy largo, la gente tiende a llamarle ansiolítico. Este fármaco hoy, más o menos van por la quinta evolución, y son derivados, a partir de la tercera, son derivados de la difenilamina, o el Benadryl, que conocemos. Este fármaco ya era súper seguro, se daba hasta en niños. Y el Prozac es una molécula muy similar, y también que comparte estructura similar al Dramamine, que es un anticinetóxico. De esa molécula, que el Prozac, la fluoxetina, era una molécula que duraba 300 horas, o sea, 15 días, y bastante sucia metabólicamente, porque interactuaba con todo, hasta con el jugo de pomelo. Ojo, que el jugo de pomelo interactúa con todo fármaco casi. ¿Ah, sí? Sí, y es común que esa gente que lo tome en la mañana, dicho por clínicos. Entonces Entonces no tenemos que tomar con jugo de pomelo. no, y evitar la ingestión periódica de jugo de pomelo, porque no es bueno para el sistema metabólico del hígado. Ah, mire, no sabía, doctor. A este fármaco le hicieron distintas depuraciones hasta que hoy, después del escitalopram, que es la última de la línea, están apareciendo fármacos nuevos que todavía tienen menos efectos colaterales. ¿Sí? El único efecto colateral que tiene un INS en varones, 10% retraso eyaculatorio. Nada más. Nada más. Algunas mujeres refieren disminución del deseo y disminución del orgasmo, pero es el 10%. Y hoy hay fármacos que se pueden cambiar para que esos efectos no se den. Muy bien, o sea, y esto de la dependencia también, que se escucha. Bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar? Toda la Ese es vida. un temor el ansioso futuriza mucho. Uh-huh. Entonces, en la primera consulta, normalmente, antes de hacer la receta, yo me pregunta, ¿y esto lo voy a tener que tomar toda la vida? Entonces, un tratamiento estimado son 6 meses o un año. Un año es mejor. Sí. Y después se va viendo de acuerdo al nivel de exigencia del órgano, de carga del órgano. Es como si uno tiene rodilla y la usa para entrenar, para correr maratón. O una rodilla la tiene como para caminar liviano. Bueno, el cerebro depende para qué lo usa uno y con qué intensidad. Y ahí veremos cuánto tiempo va a necesitar el fármaco. Ahora, estamos pensando, hablando en esto, en los casos de trastornos de ansiedad, de depresión, en los casos de trastornos de psicosis, bipolaridad, esquizofrenia, son otro tipo de fármacos. Estos Sí. también tienen efectos secundarios, colaterales. También los fármacos más viejos tienen más efectos colaterales. Uh-huh. ¿Sí? En esquizofrenia, digamos, trabajamos sobre otra vía que es la vía dopaminérgica. Uh-huh. En realidad se llama vía mesocórtico-límbica. Uh-huh. ¿Sí? La vía mesocórtico-límbica tiene funciones cognitivas, volitivas, endocrinas y motoras. Claro. Entonces, un fármaco no distingue en estas vías y actúa sobre las 4, claro, de acuerdo a la intensidad de acción. Los fármacos clásicos, ¿sí?, cuando la gente
usaba alopidol a altas dosis, terminaban con efectos extrapiramidales similares al Parkinson, con un temblor, ¿sí? Temblor perioral que se llamaba boca de conejo, un movimiento de tipo rueda dentada en el brazo, y distintos síntomas clínicos, acaticia, que era moverse cortito y sentir una inquietud motora. Bueno, eso en los fármacos clásicos. Hoy, por una cuestión de ajuste de dosis, se usan 40 miligramos. Hoy se usan muy pocos miligramos. Y cambios en las estructuras farmacológicas, cada vez más depurados, esos efectos casi no se ven. Hoy los más complicados suelen ser efectos de tipo metabólico, con aumento de peso, más que todo, ¿sí? O síntomas casi diabéticos o aumento de la prolactina, porque siguen trabajando todavía en la vía que tiene que ver con la secreción endocrina de ciertas hormonas del cerebro. ¿No? Claro. De la tuberoinfundibular, infundibular, ¿sí? Entonces podríamos... Esa está conectada con la hipófisis, digamos, esa vía. Y hace que se secrete o prolactina o algún otro tipo de hormona que altere el funcionamiento. Y sí hay un fármaco que es muy peligroso, muy bueno, pero muy peligroso, la clozapina. La clozapina es un fármaco regulado que durante 18 semanas hay que sacarse sangre porque puede dar una disminución de la inmunidad por déficit de serie blanca, ¿sí? Entonces, eso está regulada por ANMAT y cuando uno le indica va con un consentimiento informado, hay que informar al ANMAT, hay que enviar a los laboratorios, así que está muy controlada, muy regulada y se reserva para ciertos casos muy bravos de esquizofrenia. Claro. También tiene efectos de aumento de peso y efectos metabólicos. Y, o sea que digamos en cuanto en relaciones hay como, ¿no es cierto? Como hablando de dos vías, ¿no es cierto? No sé si dos vías, pero como dos caminos en relación a la mitología de la medicación. Pareciera que la medicación relacionada a los trastornos de bipolaridad, esquizofrenia, psicosis, no sé si es que no han avanzado tanto, sino de que aún todavía tienen muchos efectos secundarios. Porque uno llevaría a pensar, otros. por mito, decir, mientras más bravo el cuadro, más fuerte la herramienta. ¿Sí? Sí. Pero en realidad es que las áreas esas son mucho más complejas. Son más complejas también. Son vías mucho más complejas. Entonces, llegar al ajuste óptimo para la vía estructural, ¿sí? No va por el lado solamente de la química. Es como que todavía estamos viendo cómo se desarrolla el abordaje. En trastorno bipolar, no, la verdad que no son tan bravas las medicaciones. Son más bien seguras. El riesgo del litio es a nivel de las embarazadas. El litio es teratogénico. Litio y carbamazepina, las embarazadas tienen que evitar. De hecho, se sugiere evitar los embarazos. Pero la demás medicación para el trastorno bipolar, si no está en fase aguda, es bastante llevadera. Si Y una las persona, dosis son más pequeñas. si una persona tiene diagnóstico de trastorno bipolar o de depresión mayor y quiere llevar un embarazo adelante, ¿hay medicación segura para eso? Los últimos, los IRS, pero de ahí en más, para trastorno bipolar, litio prohibido, carbamazepina prohibida, los ciertos antipsicóticos prohibidos, o sea, lo que se hace es hacer digamos, una programación del embarazo para que la persona quede embarazada en el momento que esté más estable. Y si queda embarazada antes y desea llevar su embarazo adelante, se trata de limpiar toda la medicación. Bien, bien, porque eso también muchas veces se Sí, consulta. el mito con respecto a si los ansiolíticos le llegan al feto y eso le hace mal. Se usa Valium, mi mamá tomaba Valium. Pero Acá Valium, estoy. no, pero Valium, Era un diazepam, o sea, cuando nosotros, lo que estamos hablando, a nuestras madres le dieron Valium a todo, porque fue como de moda el Valium. pero a mí también me daban Valium, Sí, porque pero para inhibir las contracciones, doctor. exacto. Entonces, sobre los Bueno, ansiolíticos bien. no hay ningún problema con el embarazo.
No, aparentemente es bastante seguro porque me lo dieron varias veces para inhibir las contracciones. No sé cómo es interuterina, porque yo Yo tenía nunca, amenaza de nunca vi un prematuro, paladar hendido que hablan, efecto paladar hendido. pero Nunca no es una medicación que utilicen hoy ustedes los psiquiatras. el Valium, Sí, rara vez, porque rara tiene una vez. vida media muy larga, 100 horas. ¿Sí? Son más o menos unos 4 días y pico. Entonces, como que no hay mucho, y no tienen la potencia necesaria para bajar la ansiedad, pero hay muchos que sí, y se usan para cuadros que tienen que ver con alcoholismo, adicciones, ahí sí, se usan Claro. bastante. Sí, 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 pero claro, es cierto. A mí me la daban para eso y bueno, yo al principio me asusté, decía, eso me van a poner. Y no, y ahí está, salió también re bien, dije. No sé yo. Bueno, doctor, la verdad que ya estamos en horario. Sí, Me parece que me quedaron varias preguntas ahí dando vueltas sobre el tema de la medicación, los mitos y cómo uno llega a la medicación, hasta cuándo y cómo ir dejando la medicación también. es que el tema de esta herramienta, que es la tecnología farmacológica, vamos a tener que seguir machacando, Es muy importante, porque exactamente. las personas siguen creyendo en estas creencias. Entonces a veces llegan muy tarde, sin la posibilidad de recuperación rápida, agotados y confundidos por toda una serie sí, De mitos desinformación. y maestros. ¿Por qué? Porque la creencia o la religión, pues el efecto placebo es un efecto farmacológico. Y cuando la gente cree, tiene un efecto farmacológico, la creencia. Pero lo que tiene es que un efecto farmacológico de curva pequeña. Después desaparece. Y ahí vuelve la realidad y... Pero eso lo podemos hablar una Sí, de las doctor, próximas. porque es muy importante que empecemos a derribar los mitos en relación a la farmacología, en relación a la importancia de la presencia de la farmacología, más entendiendo de que hoy en día tiene casi prácticamente efectos secundarios muy, muy mínimos, y además de que es muy necesario porque nos va a solucionar muchas cosas y a nosotros los psicólogos nos permite trabajar de una manera mucho más estable, que en donde podemos hacer las intervenciones de una manera mucho más eficaz. Entonces necesitamos para eso derribar estos mitos y empezar a trabajar sobre esto. Bueno, doctor, nos vemos en el próximo Psico Garage. Como siempre, Hasta la un próxima. gusto y un honor para mí. Igualmente. Adiós, doctor. Adiós.